yo tengo muy guardada y muy grabada de una conversación que pude compartir con el presidente Petro hacia febrero, es que somos gobierno, pero no somos poder, porque el poder está en los medios, en el partido judicial, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos una constitución maravillosa que nos da varios insumos para, siendo gobierno, poder recuperar el poder popular con la gente. Poder económico es eso, plata, pero el poder popular es mucho más que dinero. Y eso se logra no solo ganando elecciones, sino haciendo un gobierno con ese enfoque. Y quizás suena algo utópico, pero hay que entender también que para poder incluso desenmascarar estas estructuras, hay que topar ciertos intereses. Y es un poco lo que ahora estamos viendo con lo que pasa con Construye. Le están topando un interés a la mayor persecutora que tenemos en este país, a la mayor repartidora que tenemos en este país. Y ella es la primera que ahora se indigna y habla de persecución. ¿Cómo así? Apelemos también a la memoria, pero sin desconectarnos de aquello otro que significa una construcción al mediano o largo plazo. Ganar las elecciones es un objetivo no únicamente para ponernos un visto más en la lista de ganancias de la Revolución Ciudadana, sino también para entender que estas cosas que pudimos haber enfrentado cuando fuimos gobierno, ahora ya no son tales. Ahora bien, yo decía en una entrevista ayer, Richard, que yo hubiese querido ver la misma celeridad de la Fiscalía que tuvo con el caso Nene y la vicepresidenta Abad cuando el presidente Lasso estaba siendo investigado. Porque una de las observaciones que nosotros hacíamos en el juicio político es que las autoridades con fuero de corte tienen que ser investigadas por autoridades con fuero de corte. Significa que la señora fiscal podía abrir el proceso de investigación contra Lasso, llevar o elevar el tema a Corte Nacional de pedirle a la Asamblea que levante la inmunidad y hacer la investigación. Porque era el cuñado de Lasso. No era un colaborador, era el cuñado, era su familia metida en este proceso. Y no funcionó así. Y ahí es que cuestionamos entonces por qué es célere para unas cosas, para otras no, por qué sirve para un escándalo y para otros que no solo son escándalos, sino pruebas materiales, no investigan ni avanzan, y por qué temas como los de Luque Lecaro tampoco avanzan. Y una de las cosas que ayer decía el compañero Rafael Correa, y me parece que es importante mencionarlas. Para el traslado del compañero Jorge Glass de la cárcel donde se encuentra ahora al hospital, hasta pararon afuera una grúa, porque por si acaso se vaya a salir, no sé, volando. Y resulta que para trasladar ayer a uno de los más peligrosos a un hospital, hubo una balacera en el hospital. O sea, hacia allá también va, digamos, un poco el proceso de decisiones políticas antojadizas. Pero insisto, lo de fondo es no perder perspectiva que la ganada de las elecciones también permite desenmascarar este tipo de cosas que le están afectando, no a nosotros únicamente como organización, sino a la enfermera que el día de ayer fue a trabajar y por un descuido político o no, tuvo que vivir una balacera en el hospital. El subsidio a los combustibles extra de nuestro país, el viceministro de Gobierno Esteban Torres asevera que habrán bandas de protección para que los precios no se disparen. La voluntad es que los precios estén a niveles internacionales, pero si están a niveles internacionales tendríamos que ganar nosotros un sueldo a nivel internacional y eso no se da en el Ecuador. Claro, y deberíamos tener servicios públicos que nos atiendan. 25 centavos más, dicen nomás para el galón. Solo 25 centavos más en galón de gasolina extra. 25 centavos, hagamos la suma, hagamos la resta a alguien que tiene una familia de 3 personas. Sí afecta, pues, por supuesto que afecta. A los productores, por supuesto que les afecta. Es que obviamente desde el sueldo fijo a fin de mes, desde la seguridad social asegurada, desde el chofer en la puerta de la casa, que es lo que pasa con los ministros, ¿no es cierto? Desde el carro que me lleva y me trae, ni siquiera me entero si tanqueó o no tanqueó. 25 centavos es poquito, pues, pero al día de hoy, quienes no estamos en esas condiciones, sabemos que 25 centavos no es, pues, o sea, no significa nada para la gente del día a día. Significa un montón para la gente del día a día. Es el medio pasaje de alguien, es decir, significa el traslado de una persona, es importante. Y además, hay un tema que se cuestionan mucho ellos. Aquí dicen, digo, con ellos me refiero a la derecha y a esta gente que está de esa orilla. No, pero muchísimos impuestos, es un país con una carga impositiva altísima, salen del país y van y pagan cuanto impuesto les cobren en el país al que llegaron. Y resulta que son países que justamente tienen ese nivel impositivo, pero tienen buenos hospitales, tienen buenas vías, tienen buena educación, tienen buenas condiciones de vida y por lo tanto vale la pena pagar impuestos. Acá seguimos pagando impuestos para pagar deuda. Seguimos pagando impuestos para hacer obras que no se ven. ¿Cuáles son las obras? Yo decía en una intervención mía en el Pleno, Lasso por lo menos inauguró un poste. Usted, señor, ¿qué ha hecho? Nada.
porque incluso hay temas que se lleve el gobierno que no son de su trabajo. El puente sobre la conexión esta que se hizo en Santo Domingo, que se fue en una lluvia fuerte, fue un trabajo de la prefectura y la inauguró Noboa sin avisarle a la prefecta. Esas cosas también está haciendo este gobierno. Entonces, cuando hay una movilización, ¿qué es lo que empiezan a decir? Estamos listos para enfrentarles a los terroristas. Terrorista, la gente que en este momento tan crítico de la economía recibe un desembolso del fondo para seguir pagando deuda. Ellos deberían ser los considerados terroristas, no la gente que reclama por vivir dignamente.